Ok, estamos de regreso. Sí, doctor. Bueno, como les mencionaba, en el proximal, que es lo que va a hacer en el colon ascendente y en el transverso, es raro que ocasione una oclusión intestinal, pero porque, como les digo, la materia fecal pues va a estar menos formada. Entonces, por lo tanto, pues esto también va a depender de lo que va a ser pues la progresión del cáncer, qué tan avanzado esté. Y en el caso de un cáncer avanzado, es lo que les mencionaba, puede ocasionar una oclusión intestinal, así como también puede ocasionar hematoquexia o melena. También esto nos va a ocasionar una caquexia, que es que pues el paciente, como ven en la imagen de hasta abajo del medio, que el paciente pues esté con pérdida de peso, anorexia, debilidad muscular, fatiga. También en cuanto a los signos, estos realmente pueden ser muy inespecíficos y puede ser hasta que ya el cáncer realmente esté muy avanzado, que es lo que les mencionaba de la anemia, que por el sangrado gastrointestinal puede que el paciente nos empiece a presentar palidez o también algún signo característico va a ser la coiloniquia, que es la imagen que vemos en la parte superior en la cual nuestra uña va a tener una fisura o un surco en la parte de en medio. También me parece que se le llama uñas en cuchara, me parece. Y bueno, también otro signo que podemos tener va a ser glositis, en el cual va a haber una eritema lingual y también las pérdidas de las pupilas. Quelitis, es decir, que los labios se vean secos, que tengan fisuras. También nos puede empezar a presentar lo que va a ser la hipoalbuminemia, en el cual pues ya sabemos que si no hay albumina nos va a empezar a hacer edema, anasarca, ascitis. También la masa abdominal palpable, esto es muy raro y realmente pues ya se presentan en cánceres ya muy avanzados, pero es raro que nosotros con la palpación pues digamos así que sospechemos de un cáncer de colon. También pues, pero eso cambia en el cáncer de recto, ya que por ejemplo nosotros con un cáncer rectal que lo podamos palpar por el tacto rectal, también esto nos puede dar, pues a lo mejor alguna sospecha, pero aún así pues tenemos que hacer todo el protocolo diagnóstico y no solamente guiarnos por el tacto rectal. La sangre oculta en heces, que era lo que les mencionaba, y también el nódulo de Virchow, que esto también es raro, y es la imagen de en medio que podemos ver, en el cual se va a presentar un nódulo en la parte supraclavicular por debajo del esternocleidomastoideo. Sin embargo, esto es raro. La que sigue, por favor. Ay, perdón, antes de avanzar, unas preguntas, cuatro preguntas básicas. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer de colon? El adenocarcinoma. Así es, adenocarcinoma, ¿sale? Segunda pregunta, el nódulo de Virchow, ¿de qué patología es? De... Ay, Cáncer Ya lo gástrico. vimos. cáncer gástrico, perdón. Así es, de cáncer gástrico, efectivamente. Tercera pregunta, ¿de qué lado es más frecuente el tumor de colon? ¿Del lado derecho y del lado izquierdo? Lado izquierdo. Así es, lado izquierdo. Y la última pregunta, ¿te gustan mucho las fresas? Pues más o menos. Perfecto, muy bien, continuamos. Bueno, también algo importante a mencionar sobre el cáncer de colon y de recto es que la principal diseminación va a ser por vía hematógena. Entonces, y eso principalmente por la vena porta, por lo cual la metástasis va a ser de principal forma para el hígado, en el caso del colon. Y esto vemos que la metástasis en hígado se da de un 40 a un 60%. También podría afectar a otras estructuras como es la cavidad peritoneal e incluso llegar a pulmón, que son los más frecuentes. Y ya otras estructuras que son de menor frecuencia es las glándulas suprarrenales, el hueso y el ovario. También es importante mencionar que, como vemos en el caso del cáncer de colon, pues la metástasis principal es hacia hígado y las lesiones hepáticas, estas van a significar una mayor morbimortalidad para los pacientes.
Entonces, esto pues es de gran relevancia. Y en el caso del recto, la principal diseminación va a ser por vena cava inferior y actúa muy rápido, bueno, causa metástasis de una forma muy rápida, principalmente en pulmón. Y bueno, también tiene una diseminación hacia ganglios regionales, los cuales va del 40 al 70%, y es por eso que es importante que cuando se hace una cirugía hay que resecar al menos 12 ganglios linfáticos de este tipo de cáncer. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico del cáncer hereditario, que ya mencionamos un poquito anteriormente, también se hicieron estos criterios, que son los criterios de Ámsterdam. Se hicieron por ahí de los años 80, los criterios 1, y ya después se como arreglaron para que sean los criterios de Ámsterdam 2. Y aquí podemos ver que entre los criterios tenemos, en primer lugar, que al menos 3 familiares con cáncer colorectal tengan los siguientes criterios. Un familiar de primer grado, ya sea abuelo o padre, al menos 2 generaciones afectadas, que serían estas dos, a un abuelo y un padre también, al menos un cáncer colorectal que debe ser diagnosticado antes de los 50 años. Mencionaron mi compañera que esto se da en etapas jóvenes, entonces por eso es muy importante que sea antes de los 50 años. Hay que hacer una exclusión de una poliposis adenomatosa familiar y hay que verificar la histología de los tumores. Esos son los criterios de Ámsterdam 1. Y después en los criterios de Ámsterdam 2 son prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es el primero, en el cual al menos 3 familiares con cáncer y el síndrome de colon, recto, endometrio, estómago, intestino delgado, uréter y pelvis renal. Entonces, también algo importante a mencionar es que en los criterios de Ámsterdam 1 nos da más o menos un 80% de riesgo si una persona cumple con estos criterios. Y en los criterios de Ámsterdam 2 nos da un 30, un 40% de riesgo. Entonces son como más efectivos los criterios 1. Y también aquí vemos los cromosomas y que están afectados en estos tipos de cáncer hereditario que ya se mencionaron anteriormente. Principalmente se menciona HMSH2 y HMLH1 que están muy relacionados con este tipo de cáncer hereditario. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico, si bien ya se mencionó la historia clínica, ya bueno, es muy importante estos datos clínicos que ya nos mencionó mi compañera Karen, también hay que hacer un tacto rectal, esto porque la mayoría de los cánceres se dan en los tumores en el tercio distal del recto. Entonces, el tacto rectal es muy importante también. Y la colonoscopía, va a ser el gold standard, va a ser el método de elección para poder visualizar por completo el tumor y también se obtiene la biopsia a partir de esto y ya se identifican también si hay otros tumores que estén acompañando. Posteriormente a esto, se va a realizar una radiografía de tórax, también un ataque de abdomen y pelvis y resonancia magnética de hígado. Esto con el objetivo de lo que les mencionaba anteriormente. La metástasis principal es hacia pulmones, bueno, es hacia hígado, peritoneo y pulmones. Entonces, por eso se tienen que verificar estas estructuras para poder hacer la etapificación del cáncer y ver si hay metástasis o no hay metástasis todavía y pues ya poder darle un estado a este cáncer. Entonces, pues bueno, también ya cuando tenemos este diagnóstico, o bueno, ya tenemos esta sospecha muy fundamentada de que tenemos un, sí, o sea, un cáncer de colon, pues entonces nos vamos directo a esta colonoscopia y después estos estudios para confirmar que no haya metástasis. También es importante mencionar lo de el determinar los niveles del marcador tumoral, en el cual para el cáncer de colon es el antígeno carcinoembrionario, el cual hay que recordar que niveles de los marcadores tumorales no son diagnósticos, pero pues sí nos dan una idea de cómo se encuentra y cuál es el estado del tumor, y esto es más que nada para un seguimiento. Y aquí en esta imagen que tenemos podemos ver cómo se ve el epitelio del pólipo, pero en especial en la base, aquí ya hay cambios en el epitelio, entonces esto ya nos está indicando esta sospecha de malignidad también. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en la etapificación, aquí podemos ver pues todo lo que es el TNM, pero aquí lo importante mencionar es que en las etapas tempranas todavía no hay ganglios linfáticos afectados. Ya cuando se empiezan a ver estos ganglios linfáticos afectados, pues ya empieza a evolucionar a etapas más tardías. Y esto es importante mencionar también que los ganglios linfáticos, cuando ya están afectados, es el principal factor predisponente para una recurrencia de la enfermedad.
La siguiente, por favor. No sé si el doctor quisiera comentar antes ya de entrar a la parte final de tratamiento. Sí, rápidamente, ya no les dije, entonces el ganglio de Virchow es de cáncer gástrico, ¿sale? No, no está muy asociado a patología de colon. Los criterios de Ámsterdam que mencionamos sí se ocupan, pero estos, como bien ahí dice, son para diagnóstico de cáncer hereditario. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos el diagnóstico del tumor en el paciente del adenocarcinoma gástrico. Entonces, estos criterios en específico como que nos vamos para atrás. No va a haber algún solo paciente con este diagnóstico que no les pregunte si tiene descendencia o factor de riesgos familiares. Entonces, estos criterios son para ello, para poder diagnosticar, digamos, hacia atrás o hacia abajo, en su línea ascendente o descendente, estas patologías. ¿Sale? Pero no son como tal para diagnosticar el adenocarcinoma, sino más bien es al revés. ¿Sale? Entonces, sí se ocupan, sí, efectivamente, pero son para cáncer hereditario. Y recuerden lo que siempre les digo, estudio diagnóstico de elección para cáncer de colon, Colonoscopia. colonoscopia, así es, con toma de biopsia, porque de repente por ahí le gusta a alguien jugar con las preguntas y luego les ponen colonoscopia simple o colonoscopia con toma de biopsia. Recuerden, la tomografía es estudio de elección ideal para estadificación o ver la metástasis que pueda haber, ¿vale? Eh, Nos faltó aquí también en diagnóstico una imagen muy característica que se puede observar en un estudio de colon por enema. ¿Alguien sabe cuál es? Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Se me trabó mi internet, por favor. Hay un estudio que se llama colon por enema, donde también podemos diagnosticar el tumor con una imagen muy característica. ¿Alguien sabe cómo se llama esa imagen? Que también es muy característica si la vemos en una radiografía. Inclusive ha llegado a haber estudios simples de abdomen donde se puede llegar a ver la imagen, pero para mayor calidad en la definición se requiere de medio de contraste. ¿Alguien sabe cómo se llama esa imagen? No, doctor, yo no. ¿Alguien más? Es ¿Se en podría ver mordida de una proyección? manzana. Ah, Es en mordida de manzana, ¿sale? Búsquenla por ahí, en imágenes, imagen de mordida de manzana en abdomen, a nivel de colon, y ese es un estudio que también nos puede ayudar ese es patognomónico también de tumor de colon, ¿sale? Entonces revísenlo por ahí para que se den una imagen, vean cómo está y cómo se puede apreciar. Y ya nada más para completar, el antígeno carcinoembrionario sí es el marcador tumoral más asociado con esta patología, pero sobre todo también se utiliza para el seguimiento, para después de la resección quirúrgica o de los tratamientos que ya vamos a ver, ver qué tanto ya bajó o se controló el antígeno carcinoembrionario, ¿no? Para vigilar la actividad tumoral sobre todo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? No, doctor. No, doctor. Perfecto, entonces continuamos con tratamiento. Ok, entonces ya pasando con esta parte final del tratamiento, aunque sabemos que todos los cánceres van a necesitar un tratamiento que sea multidisciplinario, en particular cuando hablamos de cáncer de colon, la primera intervención o la más importante va a ser la quirúrgica. Esta intervención quirúrgica se va a hacer a través de la resección intestinal o propiamente donde se encuentre localizado el tumor. Sin embargo, bueno, esto es para buscar lo que va a ser un control local permanente, pero para que este pueda ser completo también se habla de que debe de haber una disección de lo que va a ser el drenaje linfático y vascular. Esta intervención quirúrgica o la cirugía va a tener diferentes objetivos,
cómo le van a hacer diagnóstico. Esto en el caso de que nosotros hayamos tomado una biopsia en la colonoscopia, sin embargo la muestra sea como insuficiente o no se pueda determinar bien. Entonces aquí lo que se dice que se puede hacer es una biopsia por punción o ya propiamente abierta. Se habla de que otro de los objetivos es pronóstica, en donde se menciona que de lograrse una resección completa, que se habla de que se reseccione toda la parte del tumor y lo que ahorita les voy a explicar en la parte terapéutica, más 12 ganglios, esto nos habla de que el paciente va a tener un mejor pronóstico. En la parte profiláctica, vamos a hablar de que, como ya vimos, pues este cáncer generalmente va a estar asociado a diferentes enfermedades poliposas o de pólipos, en donde nosotros podemos realizar esta resección de las lesiones premalignas, como lo son los adenomas vellosos o los pólipos adenomatosos, perdón, ahí se me fue adenomatosas, pero son adenomatosos. Entonces, bueno, esto puede ser también de forma profiláctica. Hablando ya de la parte terapéutica, vamos a realizar lo que va a ser la resección del tumor primario, en donde se dice que si se realiza esto, del 50 al 70% de los pacientes tienen una mayor supervivencia a 5 años. Esta resección tiene que ser con márgenes de 10 centímetros, como sabemos, a pues todo el área circundante del tumor, y generalmente se va a hacer una anastomosis colon-colon, o bueno, esto ya lo vamos a ver dependiendo de dónde se localice el tumor primario. Esta parte de la terapéutica, pues bueno, también tiene como finalidad evitar complicaciones como lo pueden ser una perforación intestinal o una obstrucción intestinal. Y en el caso de los tumores derechos, se puede realizar una ileostomía temporal, y en el caso de los tumores sigmoideos se puede realizar una colostomía en caso de que estas complicaciones se lleguen a dar. Y tenemos que tener muy en cuenta la localización del tumor. ¿Esto por qué? Porque dependiendo de dónde se localiza el tumor, son las cirugías que se van a llevar a cabo. En el caso de que se localice en el sigmoide, se lleva a cabo una sigmoidectomía. En el caso de que sea multicéntrico, que hablamos que esto se va a dar en enfermedades o casos de adenomas múltiples que sean muy concomitantes, o pacientes que tengan antecedentes familiares de lo que va a ser un cáncer hereditario, sobre todo en el síndrome de Lynch, por ejemplo. Entonces, en el caso del multicéntrico, se hace una colectomía total, en donde, como vemos, se extirpa todo el colon por completo y se hace una anastomosis de lo que va a ser el intestino delgado directamente pues sí, con el recto o con el ano. Y después vamos a tener lo que va a ser una hemicolectomía derecha, perdón, que va a ser la extirpación de lo que va a ser el ciego o el colon ascendente o colon derecho. Y aquí lo que se va a realizar es una anastomosis ilio transversa, que es del ilio con el colon transverso. Si el caso o el tumor va a estar localizado en lo que va a ser el colon descendente o colon izquierdo, lo que se realiza es una hemicolectomía izquierda, en donde entonces lo que se va a realizar es una anastomosis colorecto. Y también puede haber otros casos en donde el tumor se localiza en lo que va a ser el colon transverso. Entonces se realiza la hemicolectomía del transverso y se hace una anastomosis colon-colon. Entonces, como estuvimos viendo, pues bueno, vamos a tener diferentes etapas que se van a clasificar sobre todo de la 1 a la 4. En esta primera etapa, si se llega a identificar a tiempo, no, o sea, cuando ya se toma la muestra del tumor que se extirpó y los márgenes salen limpios y no hay ganglios y todos los estudios de imágenes para detectar lo que puedan ser anastomosis salen bien, pues bueno, esta solamente va a ser una etapa 1 y solamente se va a realizar una intervención quirúrgica. Esta etapa 1 solamente corresponde a lo que van a ser el 15% de los casos. Como les menciono, no requiere un tratamiento oncológico adicional, en donde hablamos sobre todo de las quimioterapias. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que pues estas quimioterapias posoperatorias no tienen ningún beneficio en el paciente y al contrario lo podríamos estar intoxicando. Esto, su pronóstico a 5 años es del 85 al 90% de supervivencia, y se habla que en estos puede ser de hasta en 10 años.
Después vamos a tener una etapa 2 en donde ya se va a clasificar como sistémica, que esta va a ir muy acompañada de la etapa 3, sobre todo en que estas dos etapas pues pueden tener factores de mal pronóstico, sobre todo para que tengan una recurrencia y que van a abarcar, digamos, en conjunto la mayoría de los casos. Hablando principalmente del caso 2, o bueno, de la etapa 2, en esta se tiene que realizar una intervención quirúrgica y lo de la quimioterapia adyuvante entre, pues, en signos de pregunta. Esto va porque no a todos los pacientes se les tiene que administrar esta quimioterapia. Solamente se dice que un 40 o un 50% de los pacientes la requieren, pero para esto es necesario tomar en cuenta justamente estos factores de mal pronóstico que vienen justamente en la tabla para determinar entonces si la requieren y si tendría algún beneficio en ellos o no, ya que las ventajas se ha demostrado que son del 3 al 6% en los pacientes. Esta quimioterapia en realidad dura muy poco, que es un periodo de 6 meses y se da con los fármacos que les menciono acá, sobre todo con el 5-fluorouracilo. Sin embargo, su supervivencia también es buena, sobre todo postquirúrgica, y es del 60 al 85% a 5 años. Caso un poco contrario con lo que va a ser la etapa 3, que en estos sí el 100% van a requerir esta quimioterapia adyuvante posterior a la cirugía. ¿Esto por qué? Porque aquí ya hablamos de que los pacientes van a tener ganglios linfáticos positivos o bueno, donde se va a encontrar cáncer. Entonces, se habla de que es por eso que ellos, los de etapa 3 que representan del 30 al 35% de los casos, sí van a requerir esta quimioterapia adyuvante. ¿Por qué? Porque va a tener justamente el objetivo de destruir enfermedad micrometastásica, que es como lo que les comento justamente de que ya van a tener estos ganglios positivos y que como ya les había comentado mi compañero Christopher, tenerlos es el principal factor de recurrencia. Entonces, justamente lo que se busca es reducir esas recurrencias que pueden ser tanto a distancia como locales. Además, se busca prolongar lo que va a ser la supervivencia libre de enfermedad y se busca incrementar la supervivencia global. ¿Por qué? Porque se ha visto que a 5 años los pacientes que no reciben quimioterapia, que únicamente se hace la intervención quirúrgica, tienen una supervivencia menor que las que sí reciben. Como vemos, los que no la reciben solamente del 35 al 45%, mientras que los que sí tienen esta quimio son del 50 al 60%. ¿Esto por qué? Porque el 40 al 60% va a recaer y va a morir de esta enfermedad metastásica que se va a dar porque no hubo esta quimioterapia adyuvante que justamente destruyera las micrometástasis que pudieran existir secundario, que sí ya hay un ganglio positivo. En a diferencia del pasado, pues bueno, vamos a tener más esquemas de tratamiento que van a ser estos tres, que es el FOX4, Celox y el 5-FU, que ya les había mencionado que es como el pues más importante o el más relevante, y cada uno va a tener diferentes ciclos, duraciones y en cuanto a los compuestos que se utilizan, pues son muy similares. Hablando ya propiamente de la etapa 4, en esta realmente lo que se busca es mejorar la calidad de vida del paciente y pues también tratar de mejorar la supervivencia que estos van a tener. En este caso, bueno, los de etapa 4 nos van a representar ya un 30-40% de los casos. Como vemos, el tratamiento es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de esta enfermedad metastásica. Entonces, aquí se compone de lo que va a ser un tratamiento quirúrgico, la quimioterapia, se habla también, además de una terapia blanco y una inmunoterapia. En el caso de la quimioterapia, en México se cuentan únicamente con estos 4 medicamentos y estos son los esquemas que se podrían administrar. Y aquí lo más importante es que como ya estamos hablando de que es una enfermedad metastásica, aquí lo que hay que hacer es realizar las cirugías de la metástasis, además de la cirugía propiamente del tumor. Entonces, en por ejemplo, se habla de que, como vimos y como también se mencionó, el hígado es donde hay más frecuentemente la metástasis y se tiene que hacer justamente pues la resección. Puede ser también por ablación, se habla también de una radioterapia o de una quimioembolización o radioembolización.
También se tiene que hacer a nivel peritoneal. Sin embargo, aquí su pronóstico a 5 años es sumamente bajo, generalmente es muy malo y va del 20 al 30%. En cuanto a la terapia blanco, se habla sobre todo de que esta va a estar enfocada a evitar la angiogénesis que puede existir y que puede generar o que puede favorecer esta metástasis o este crecimiento del tumor, entonces se dan antiangiogénicos. Y bueno, pues la inmunoterapia. Y ya, bueno, para terminar prácticamente vamos a tener lo que es el seguimiento de estos pacientes, en donde como vimos uno de los más importantes es la medición del antígeno carcinoembrionario. Este se debe tomar tomarlo de cada 3 a 6 meses porque como ya nos mencionó el doctor, esto nos va a hablar de la carga tumoral que sigue existiendo. Entonces debe de ir disminuyendo. Se tiene que también que realizar una evaluación que va a ser médica, en donde va a incluir todo, exploración física, el interrogatorio para ver si el paciente sigue teniendo síntomas. Y esto se tiene que hacer cada 3 meses de los primeros 2 años. Pasados estos 2 años, estas visitas se vuelven más esporádicas o más lejanas entre ellas, y hablamos de que sean de cada 6 meses y después pueden ser de cada año y así. Excepto si el paciente pues presenta otros signos, síntomas o algo que podamos ver que nos dé un mal indicativo o de o una metástasis propia del tumor, pues también se tienen que tomar en cuenta. Se menciona en la guía de práctica clínica que uno de los estudios que se pueden realizar para este seguimiento es la prueba de sangre oculta en heces. Sin embargo, pues hay que considerar que esta también puede salir alterada si el paciente pues no toma todas las indicaciones que te piden para realizarla, o también en pacientes con hemorroides pues puede salir positiva. Entonces hay como que muchos factores a considerar. Y finalmente se habla de los estudios de imagen, que como ya vimos, pues estos son más que nada para seguimiento, sobre todo hablando del ataque de abdomen y pelvis, en el caso de las metástasis y bueno, la colonoscopía. Y en el caso de la prevención, vamos a tener una prevención primaria que aplica para todos nosotros y es pues prácticamente lo que ya conocemos, en donde tenemos que tener una baja ingesta de grasas, pues sí, una dieta que sea muy alta en fibra, en frutas y verduras, y se habla de tener un ejercicio físico rutinario. ¿Esto para qué? Para tener un buen, pues sí, tracto ¿cómo se le llama? Este, Ay, se me fue, pero es como el flujo intestinal, o sea, para tenerlo bien y no estarlo irritando constantemente, estreñirnos y que todo esto favorezca pues a la aparición de lesiones, entre otras situaciones. Y también, bueno, tenemos una prevención secundaria en donde esto ya se va a aplicar únicamente a estas personas o estos pacientes que tengan lesiones premalignas, como lo son los pólipos y diferentes enfermedades hereditarias que ya hemos ido viendo, en donde se habla de que, pues, bueno, se puede consumir suplementos de calcio, vitamina C, vitamina E y selenio, y se había visto en algunos estudios que los antiinflamatorios, como lo son la aspirina y el Celecoxib, van a ayudar sobre todo a pues sí, a que los pólipos no se transformen en malignos, sino que se queden todavía como benignos. Y bueno, como ya lo había mencionado también mi compañera Vanessa, en la parte de pólipos se puede realizar esta polipectomía o la colectomía total, según sea el caso. Y eso sería todo por nuestra parte. Muy bien, me faltaron nada más diagnósticos diferenciales. ¿Alguien que me pueda decir diagnóstico diferencial de tumor de colon derecho? Ya lo vimos, ya lo vimos en nuestro temario. Pues pueden ser las enfermedades inflamatorias como CUSI, Crohn. Sí pueden ser, pero acuérdense que estamos hablando de tumor, o sea, tiene que haber un tumor palpable. ¿Algún divertículo, doctor? Son más frecuentes del lado izquierdo y sí es un diagnóstico diferencial también, pero La del lado derecho, obstrucción, la obstrucción intestinal propiamente.
Sí, pero esa sería en general, pero ¿por qué estaría causada la obstrucción intestinal? ¿Por el tumor? Ah, sí, pero ese no sería el diagnóstico diferencial. ¿Ameboma? Ameboma, así es, acuérdense, lo vimos en la clase. Es un tumor también el ameboma. Es cuando les dije hay que hacer una diferenciación entre tumor y cáncer, acuérdense. Tumor quiere decir que solamente hay una bola, no quiere decir que sea maligno, pero ese es el principal diagnóstico diferencial de tumores del lado derecho, ¿sale? Y de ahí todos los que ahorita me mencionaron, inclusive este se puede manifestar por un síndrome intestino irritable, esta patología puede iniciar de esa forma, pero sin embargo acuérdense la progresión, por eso los criterios de Roma, recuerden, es más de 3 meses con los síntomas. En 3 meses un adenocarcinoma de colon ya evolucionó a una etapa más avanzada, ¿sale? Y un simple intestino irritable, pues nomás se quedó en los síntomas iniciales que ya vimos. Esta patología, como ya vimos, tiene, a lo mejor es de las que tiene, o si no es que la que tiene mayor componente hereditario. Tiene mucha influencia la herencia con todas las patologías que ya vimos ahorita y los pólipos. Por eso es tan importante, surgió la clasificación de Ámsterdam y el temor de los familiares y de los pacientes, sobre todo, a decir podemos tener o no alguna alteración hereditaria predisponente o la familia puede estar predisponente a estas patologías. Por eso es que es tan importante dar este seguimiento genético, tal vez podemos decirlo, y de eso depende, ¿sale? ¿Qué me falta? Y en cuanto a nivel de la colonoscopía, es muy importante mencionar, la mayoría de los pólipos que se pueden resecar se llegan a hacer por colonoscopía. El endoscopista a la hora de ver el pólipo, aunque no tengan características benignas, malignas, siempre los van con la intención de resecarlos o de quitarlos, ¿sale? Y la pregunta pues es muy general. ¿Quién de ustedes le gustaría que le encontraran un pólipo por X causa en una colonoscopía? Pues después de ver este tema, quedarían con la incertidumbre de es benigno, es maligno, qué sigue cuando me vuelva a hacer otro estudio por el alto componente hereditario. Entonces les decía, la mayoría de los endoscopistas, cualquier tipo de pólipo que ven, de todos los que vimos ahorita, siempre te procuran resecarlo, se va a patología y ya la histopatología nos dice, no, no era nada, era pura mucosa o es un pólipo benigno, no pasa nada. ¿Sale? ¿Qué más? Pues creo que nada más. ¿Dudas, preguntas al respecto de cáncer de colon o de enfermedad polipósica? No, doctor. No, doctor, está bien. Perfecto, pues vamos muy bien. Nos queda la siguiente semana clase de apendicitis aguda y hacemos examen. Sale la siguiente semana porque se acaba el segundo bloque. El examen sería después de nuestra clase. Vale, doctor. Perfecto, pues váyanse a pedir calavera. Nos vemos la siguiente semana. Se cuida mucho, doc. Gracias. Gracias. Nos vemos, Gracias, doctor. doctor, Gracias, doctor. igualmente. Gracias.